Muy buenas damas y caballeros, bienvenidos nuevamente a mi rincón. Soy Caballero Motorista y hoy estamos de prueba de esta Royal Enfield Shotgun 650 para ver qué tal funciona este traje tan bonito que Royal Enfield ha diseñado y ha creado, para ver dónde se sitúa dentro de la gama, si está más cerca de la Super Meteor, si está más cerca de las Interceptor y de las GT, dónde se sitúa esta Shotgun y de qué es capaz. Así que vamos a ello. Y aquí estamos contemplando la nueva Royal Enfield Shotgun 650, la nueva creación de Royal Enfield, que creo que a nivel personal me parece una moto preciosa. Creo que el equipo de Royal Enfield, el equipo de diseño de Royal Enfield, ha hecho una moto muy bonita. A mí personalmente me encanta y con una diferencia notable sobre la Royal Enfield Super Meteor, de la cual comparte la base principal. Yo creo que ves una y ves la otra y tienen las suficientes diferencias estéticas y luego ya veremos dinámicas, que creo que marcan una diferencia lo suficiente para no decir que es el mismo perro con diferente collar. Así que luego lo veremos con detalle, pero creo que esto va a quedar bastante claro a lo largo de la prueba. Por lo demás, Royal Enfield mantiene su nivel de calidad, su nivel de ajustes. Además, me encanta que la moto sea toda de metal. Toques lo que toques es metal, lo cual se agradece un montón. A mí por lo menos me gusta mucho. Luego, con el nivel de acabados y de ajustes que nos tiene acostumbrada la marca, con esas piñas tan particulares y que a mí personal me gustan mucho. Ese toque redondito de determinados elementos que pueden ser más o menos ergonómicos. Yo prefiero el elemento de ráfagas como tipo gatillo, no tipo ruletilla, no circular, pero bueno, eso va a gustos y esas cosas. Pero bueno, a nivel de ergonómico, las manetas regulables, además de un tamaño muy bueno, así que genial en ese aspecto. Y luego además, yo creo que ergonómicamente está mucho más estudiada y es muchísimo más cómoda que la Royal Enfield Super Meteor, debido a una posición de conducción mucho más neutra. Luego cuando me suba encima de la moto y lo diga, lo vais a ver. Y luego la pintura. Yo creo que el nivel de pintura de esta moto es muy bueno. Está muy bien pintado, todo muy bien lacadito. Se nota que la pintura es de calidad, tanto todos los elementos como también el chasis, etcétera, etcétera. Y luego cuando ya estás mirando el chasis y sobre todo el pequeño subchasis, que es el que sostiene el asiento trasero, se notan ahí unas soldaduras un poquito más vastas de lo que quizás estemos acostumbrados o lo que nos gustaría. Pero bueno, es algo que Royal Enfield viene haciéndolo así. Muchas motos suyas tienen esto, parece que estén soldaduras hechas a mano, sobre todo en el subchasis, por así decirlo, que sostiene el asiento trasero, que cuando lo quitas, que se quita con el pesamiento, con la llave, se ven a la vista, y aunque están pintadas con una pintura muy buena, se notan y ya está. Y se ven a simple vista. Por lo demás, creo que en ese aspecto Royal Enfield quiere potenciar muchísimo que esta moto sea una base de personalización. Entonces, ¿qué pasa? Que va a ofrecer muchísimos accesorios para que cada uno se la haga a su gusto. Yo creo que eso es de agradecer, sobre todo para el usuario español, que tenemos una ITV muy restrictiva que nos hace pues siempre pasar por el tema de homologaciones, pitos, flautas, y muchas veces montas y tienes que desmontar para pasar la ETV por cómo son, más que nada. Entonces, si son accesorios que vienen de fábrica, lo cual yo creo que se agradecerá a la hora de pasar las ITVs. Entonces eso está muy bien para que cada uno pueda hacer su shotgun a su gusto. Luego, yo creo que lo básico y que gana muchísimo la moto es cuando le quitas ese subchasis, ese asiento y la dejas con el asiento del piloto flotante, pongamos esos flotantes entre comillas. Yo creo que la moto en ese momento gana en belleza, es una moto preciosa y es un asiento y un subchasis muy fácil de quitar y poner. Son 4 tornillos que se quitan y se ponen con relativamente facilidad y con práctica mejor y más rápido y con mucha más eficiencia. Pero bueno, aún así, si te da pereza quitar el subchasis y etcétera, puedes quitar el asiento, que el asiento, como he dicho, se quita con la llave
y queda un subchasis, queda una parrilla portabultos bastante estética. No está mal, como decía, se notaban las soldaduras, pero bueno, no es fea y está con una pintura, como decía, también muy buena. Así que, bueno, ahí entran los gustos y las preferencias de cada uno. Por lo demás, la moto mantiene los acabados que decía y del nivel de Royal Enfield, que es decir, muy buenos, todo metal, muy bien ajustados, lunetas regulables. Los faros delantero y trasero son full LED y luego tenemos los intermitentes que sí que son con bombilla, pero claro, seguramente lo sustituirá la gente. Habrá pensado en la customización, en la personalización Royal Enfield para, pues como siempre, ampliar la factura pues con pequeños elementos de personalización para gustar más o gustar menos, intermitentes más pequeñitos, pues que se ajusten mejor, etcétera, etcétera. Ya sabemos que los catálogos empiezan a hacerse muy extensos a nivel de accesorios, lo cual para bien y para mal. A mí me gusta. Luego creo que el nuevo faro delantero gana en belleza y luego veremos si ha ganado también en iluminación. Y me gusta luego con esa pequeña máscara, que luego lógicamente está pensado para que le pongas una pequeña cúpula, pequeñas cosas. O sea, está pensado, esta moto está muy pensada para la personalización. Algo que sí que me gustaría que estuviera en otro lugar es la toma de USB. Teniendo otras motos que tienen la toma de USB muy disimulada, muy perfectamente puesta en el manillar, porque en la Shotgun me lo pones ahí detrás en una tapa que hay que buscarla, luego tirar el cable. Además va todo tan ajustadito que como pongas el USB que sobresalga un poquito más de la cuenta, ya en la tapa no va a cerrar. O sea que ahí es un fallito que podían la gente de Royal Enfield haberlo pensado mejor y haberlo desarrollado también un poquito mejor. Por lo demás, yo creo que la moto tiene unos acabados muy buenos, unos ajustes también muy buenos, con unas calidades muy buenas, como decía. Toques lo que toques, tocas metal, y a mí eso me gusta. Y luego, las llantas bonitas, etcétera, etcétera. El motor jack súper conocido, el 650, todo en negro. Yo creo que se han pasado un poquito con el negro piano, que bueno, llama mucho al polvo. Habrá convenciones de polvo en este negro piano, pero bueno, si quieres tenerla bonita, un trapito y a dejarla toda perfecta y brillante. Que sí, que espero que no se convierta el negro piano en este negro brillante en el nuevo cromo. Espero que no, cruzo los dedos, porque quieras o no, a estas motos el cromo también le va muy bien y quieras o no, es un poquito más sufridito que el negro piano. Y creo que es importante hablar de las diferencias de la Shotgun con respecto a la Royal Enfield Super Meteor, ya que comparte plataforma con ella. Pues vamos allá a hablar de las principales diferencias. Yo creo que es el depósito de gasolina, que da lógicamente nueva imagen, con 2 litros menos, quedándose en 13,8 litros, el guardabarro trasero que está recortado en la Shotgun, los escapes un poco más elevados, el asiento, lógicamente el asiento es completamente diferente, el asiento flotante en esta Shotgun con el añadido del asiento del acompañante, ese pequeño subchasis, luego el faro delantero con carenado y los acabados y las pinturas específicas. Eso así, un poquito más rápido a nivel estético, que se ve más rápido. Luego, diseño y medidas de llantas diferentes. La llanta delantera es de 18 con el neumático más estrecho. La de detrás es de 17 pulgadas, que hace que la moto sea un poquito más bajita de atrás. Las geometrías han variado, ahora es 3,5 centímetros más corta entre ejes. Luego el asiento ha crecido en altura, tiene una distancia al suelo 5,5 centímetros, un poquito más alto. 1 centímetro menos de recorrido de los amortiguadores. Y luego la posición de conducción, que hace que el manillar y las triveras estén más centradas, es decir, una posición más neutra. Y en líneas generales, esa pequeña reducción de 1 kilo de peso en orden de marcha, quedándose en 240 kilos. Que son kilos, pero estamos hablando de una moto que, como decía, es todo metal. O sea que no está mal. Y dicho todo esto, las posibles rivales de esta Shotgun 650 serían la Kawasaki Eliminator 500, la Vulcan S,
la Moto Morini Calibro 650, la Triumph Speed Twin 900, incluso la Honda Rebel 500 y la Mid 440 Custom, las posibles rivales de esta Shotgun 650. Y ahora ha llegado el momento de echarle un vistazo a la ficha técnica. El motor tiene una cilindrada exacta de 648 centímetros cúbicos, es un 4 tiempos con 2 cilindros en línea con 4 válvulas por cilindro, con una potencia máxima de 47 caballos a 7.250 revoluciones, un par máximo de 52,3 Nm a 5.650 revoluciones. Tiene un cambio de marchas de 6 marchas, el chasis es tubular de acero, firmado por Harris Performance. La suspensión delantera es una horquilla invertida de Sonwa con un diámetro de barras de 43 mm y un recorrido de 120 mm. La suspensión trasera son 2 amortiguadores de 90 mm de recorrido con regulación en precarga. El freno delantero es un disco de 320 mm con una pinza flotante de 2 pistones firmadas por Vibbre, y el freno trasero es un disco de 300 mm con una pinza flotante de un solo pistón también firmado por Vibbre. La rueda delantera es una 100-90-18, la rueda trasera es una 150-70-17. Las dimensiones, como decía, la longitud máxima es de 220 mm, la anchura máxima es de 820 mm, la distancia entre ejes de 1465 mm, la altura del asiento 795 mm y el peso en orden de marcha es de 240 kilos y la capacidad del depósito es de 13,8 litros. El consumo homologado es de 4,5 litros. Ha llegado el momento de echarle el vistazo a la instrumentación. La instrumentación es conocidísima ya de Royal Enfield, igual que la de la Super Meteor, con un velocímetro analógico de una visión muy rápida, 50 vueltas, con un ordenador de a bordo muy escueto, que Trip 1, Trip 2, odómetro y el Trip Fuel con reloj horario, un textito que pone eco cuando vas suave y el indicador de marcha. Y ya está. Luego tiene el Tripper, que ya hemos hablado larguísimo y tendido de él. Hablé de él en la Meteor, que hice una prueba exhaustiva. Y luego ya también hablé de él en el viaje a Cuenca, con los pros y los contras que yo le encontré usado en viaje. Así que poco más que decir del Trip de Royal Enfield, el Tripper. Va mejorando, cada vez irán haciéndolo mejor, y creo que es funcional y efectivo con sus cosas. Y llega el momento de subirse a la moto. Como decía, yo con mi 1,83 m subo muy fácil, el asiento de primer golpe se nota un poquito duro, pero eso es esa dureza que a mí me gusta y esa dureza que sabes que luego a lo largo de los kilómetros va a resultar cómodo. Y la posición de conducción es muy neutra. Es espalda recta, caen los brazos perfectos sobre el manillar, anchura la justa, está muy bien situado todo, las piernas, etcétera, etcétera. Una posición muy neutra y muy buena. Yo me siento comodísimo con un reparto de pesos muy buena y yo llego muy bien al suelo sin ningún problema. Así que en líneas generales me resulta una moto muy cómoda y muy agradable y muy acogedora. Así que bueno, vamos a arrancar el conocido bicilíndrico y vamos a ponernos en marcha. Que te pone de una manera muy cómoda a 120 km por hora. La posición es muy neutra, pero también es muy erguida, lo que quiere decir que a 120 km por hora todo el aire es para ti y, pues bueno, puede resultar un poco incómodo si no estás acostumbrado. Puedes inclinarte un poquito para adelante, etcétera, etcétera, pero quieras o no, la moto te empuja, el aire te empuja hacia atrás. Pero por lo demás se siente cómoda, las suspensiones bien, quizás las traseras, pues bueno, al ser un poquito más bajita, quizás paren un poquito más de sequitas si encuentras un bache un poquito más grande de la cuenta y lo coges a 120 km por hora, pues sí que lo puede notar un poquito tus riñones, pero en líneas generales la moto absorbe bastante bien todo y todo funciona de una manera muy correcta
y muy bien, algo que bueno, ya estábamos acostumbrados, así que tampoco nos sorprende. Lo que sí que me sorprende, y yo creo que es una cosa de mi unidad, es el tacto del freno delantero, que lo he notado un poquito demasiado esponjoso. Quizás a lo mejor no estuviera bien purgado, o le faltaba algo de rodaje a las pastillas, o no estuvieran bien rodadas o algo, porque notaba un poquito ya esponjoso de por sí, que luego ya hablaremos un poquito más en profundidad de él. Por lo demás, cómodo, bien. La verdad que la moto acelera y recupera perfectamente en sexta. La verdad que el empuje de este motor a bajo y medio régimen es increíble. O sea, la moto tú cortas gas, abres gas y recupera, no tose, un funcionamiento súper fino, lo cual en estas vías pues te permite meter sexta y olvidarte. Bajar, ir a 80, dar gas, poner 120, de una manera muy suave, muy fácil, con una soltura bastante grande y con una aceleración bastante buena. Así que en ese aspecto, en estas vías, se maneja muy bien. Y como decía, el asiento, que en un principio nada más te sientas, notas un poquito duro, se nota que es comodísimo. Además, como decía, como la posición de conducción es muy neutra, reparto de pesos está muy bien, no cansa, no te cansa para nada. La moto está exenta de vibraciones, no tiene vibraciones. Esta gente de Royal Enfield pues lo ha sabido hacer muy bien. Así que en estas vías lo único que te puede castigar es la falta de protección aerodinámica. Quizás pues bueno, la eches en falta y necesites algo, pero bueno, hay opciones. Así que vamos a salir de estas vías y vamos a irnos hacia vías más entretenidas para empezar a divertirnos. Y vamos hacia las vías secundarias. En vías secundarias la verdad que es una moto disfrutona. Se disfruta muchísimo y a mí me gusta mucho. La maniobra de adelantamiento, pues bueno, con 47 caballos ya tienes potencia más que suficiente para tercera, cuarta, dar gas a fondo. Y a pesar que no es una moto que tenga un sobre régimen maravilloso, porque no lo tiene, pero bueno, sube de vueltas y te permite, oye, hacer el adelantamiento con una solvencia y una soltura más que buena. Así que una maniobra peligrosa que solventa de una manera muy bien. Luego, todo el mundo pensará, ostras, los kilos, los 240 kilos, tendrá muchas inercias, empezará a moverse, tal cual. Pues hay que decir que como están muy bajitos y bastante centrados, se manejan muy bien en este aspecto y tampoco en estas vías, tampoco es que vayas a un ritmo deportivo, porque no lo vas, pero te permite un ritmo muy alegre, muy vivo y muy disfrutón, con una sonrisa, te lo pasas muy bien. Además, el empuje del motor es muy agradable, prácticamente te olvidas en qué marcha vas, te da igual ir cuarta que ir quinta, incluso que ir sexta, te mantiene muy bien ese ritmito y lo vas disfrutando. De verdad que se disfruta mucho. Aquí ya, como no vas a 120 todo el rato, no te castiga tanto el aire, tampoco hace falta cúpula, nada por el estilo, y la moto se deja manejar. Empujas con los manillares, haces el contramanillar y la moto se deja llevar y funciona y estás disfrutando, estás pasándotelo bien. Y oye, la verdad que muy bien, es lo suficientemente ágil, el confort es muy bueno y como decía, no hay vibraciones. Y como no hay vibraciones y la moto es tan agradable, apenas acumulas cansancio y estás pasándotelo muy bien a un ritmo vivo, a un ritmo muy agradable y la moto, como decía, muy disfrutona. Y se maneja bien. Oye, que ya entran ganas y el gusanillo de decir, esta moto, ¿cómo se va a desenvolver en las curvas? Y vamos allá. Y ya estamos en las curvas. Como decía, la moto es disfrutona, te diviertes mucho con ella. Pero evidentemente no es una moto para practicar un ritmo deportivo, ni muchísimo menos, ya que bueno, los pesos, etcétera, etcétera, se notan. Pero comparada con la Super Meteor, que sí que tenía una chispa, que decías, ostras, me lo estoy pasando bien, esa chispa se acentúa. Se acentúa y dices, ostras, qué guay, ¿no? Ese momento divertido en las curvas te lo permite pasar muy bien. Incluso, si te emocionas, rozar las estriberas, que no es algo que sea difícil de hacer. Pero la moto se maneja muy bien, te diviertes mucho, como decía, practicando el contramanillar se lleva prácticamente sola. Quizás puedes hacer un poquito con él si vas rápido, pues, y evitar ese roce de las estriberas, pues un poquito de cuerpo y poco más. La verdad que muy bien.
las suspensiones pues no son rígidas, son bastante blanditas, bastante acogedoras. La suspensión trasera, pues evidentemente sí, mejor que el asfalto esté en buen estado, porque si el asfalto está en estado malo, pues evidentemente sí que lo vas a notar un poquito más, sobre todo tu espalda. Pero todo en ese aspecto muy bien. El motor no tiene sobre régimen que tiene pues no es bonito, no es bueno, pero sí que tiene unos buenos medios, unos buenos bajos y una pequeña estiradita, pues que bueno, te puede llegar a ahorrar algún cambio de marchas, pero bien, así que se maneja de una manera sport, la verdad que muy agradable y te mueves muy bien, pero que llega el momento de la frenada. Como decía y he dicho anteriormente, a mí el tacto de la frenada delantera, yo creo que es cosa de mi unidad, pero lo he notado muy esponjoso, muy esponjoso. Hacía falta hacer bastante fuerza con la maneta para notar frenada, y aparte yo no sé si es que se notaba un poco que si tirabas primero de la maneta fuerte, como que se le amontonaba la faena al freno delantero en retener todo el peso del conjunto, etcétera, etcétera. Entonces opté por tocar el freno trasero. Entonces el freno trasero es extraordinario, tiene un toque muy bueno. Entonces frenando con el trasero y apoyándote con el delantero, cuando normalmente yo estoy acostumbrado a frenar con el delantero y apoyarme un poquito con el trasero, sino hacerlo al revés, he conseguido las frenadas como a mí me gustan, cuando quiero y como quiero, unas frenadas muy buenas. Entonces ahí es lo que me ha hecho dudar, pero yo recuerdo que la Super Meteor, el freno delantero no es que fuera lo mejor de lo mejor, pero yo creo que es algo un poquito mejor. Yo creo que es algo de mi unidad, pero bueno, es algo que, no sé, yo se lo achaco a un rodaje de pastillas que no están bien rodadas o cualquier cosa, y bueno, habría que hacer ahí algo, incluso volver a purgar el sistema, pero lo he notado muy esponjoso y con muchísima necesidad de hundir la maneta a tope bastante. Pero bueno, por lo demás, a pesar de eso, se dosifica bastante bien, el trasero tiene un tacto y un mordiente muy bueno y una capacidad de frenada extraordinaria, porque yo he conseguido pues eso, frenando con el trasero primero, también los pesos van un poquito más hacia atrás, pero bueno, frenando fuerte con el trasero y luego apretando el delantero, he conseguido las frenadas como quería y cuando quería, así que bien. De todas maneras, la retención del motor es muy buena, el embrague ante rebote funciona muy bien, y si practicas una conducción un poquito sport pero más relajada, te permite trabajar perfectamente, prácticamente sin tocar los frenos o frenando muy poquito, cortando gas, abriendo gas, trabajando con la retención del motor, etcétera, etcétera, muy bien. Y para eso, pues embrague muy bueno, tacto del cambio de marchas también muy bueno, y te permite pasártelo muy bien en curvas. La verdad que sí, los kilos están, si vas muy fuerte sí que vas a notar las inercias, esas cosas, pero como decía, el centro de masas todo está bastante bajito, está todo bastante centrado y se notan bien. Y bueno, sobre todo a un ritmo monomarcha de tercera, segunda, tercera, cuarta, la moto es muy disfrutona, te lo pasas muy bien y dices, ostras, qué chispa tiene más buena esta moto. La verdad que han superado en chispa deportiva a la Super Meteor de largo y te permite pasártelo muy bien en curvas, a pesar de que no tiene una estirada preciosa, pero bueno, tampoco es una moto deportiva y tampoco está pensado para ello, y de todas maneras la moto es muy estable y se maneja muy bien, así que me ha gustado en curvas y me lo he pasado muy bien con ella. Así que bueno, vamos a seguir con la prueba. De viaje, yo creo que viajar con esta moto va a ser y será una auténtica maravilla. Ya lo era con la Super Meteor, pero creo que en esta moto ha mejorado a mi gusto la ergonomía. La ergonomía de la Super Meteor a mí no me acababa de convencer, y ha mejorado la ergonomía y luego la capacidad de carga. Pues bueno, tienes el transportín y luego puedes poner alforjas, puedes poner una bolsa sobre depósito, puedes poner una bolsa sobre el asiento trasero, etcétera, etcétera. O sea que capacidad de carga para viajar de sobra. Y seguro que van a salir cúpulas o cualquier cosa, porque sí, siempre hay que tratar con las horribles autovías y autopistas, entonces esa protección aerodinámica para evitar el castigo del viento, que es lo que más te puede cansar en esta moto a la hora de viajar. Y ya está.
porque es una moto muy cómoda, no vibra, ya lo he dicho, y a mí personalmente me ha resultado una moto muy agradable, con la cual la verdad que al fin del mundo un confort total y absoluto de brazo, de piernas, de posaderas, sin cansancio ni nada de nada. Lo único que sí, a lo largo de la prueba yo no he conseguido esos 4,5 litros para nada, me he situado bastante más arriba, sobre los 5 largos, y en algún momento he estado rozando los 6, pero bueno, también ha sido una conducción más sport, más deportiva, etcétera, etcétera. Yo creo que sí, te mantienes sobre todo en esa indicación que pone eco en el panel de control, etcétera, etcétera. Sí que puedes estar llegando a los 4 litros y medio, y creo que sí que puede ser fácil en una conducción pues un poquito más tranquila, un poquito más calmada, y no, pues eso, moverse en ese régimen tan bonito de esta moto que es los medios y los bajos, en los cuales esta moto es muy agradable y se disfruta muchísimo. En comparación con, pues la verdad que la única moto que ha pasado por el canal ha sido la Honda Rebel 500. Y yo personalmente creo que la Honda Rebel 500 tiene un enfoque quizás un poquito más deportivo, y también estéticamente es una estética un poquito más vanguardista que esta Shotgun. Así que creo que la Shotgun tira hacia un enfoque un poquito más clásico, mantiene una chispa muy buena, se maneja también muy bien, pero si buscas algo más deportivo, la Rebel yo creo que es tu moto. Y si buscas algo con muy buena chispa, pero sin ser deportiva para nada, pero con una chispa muy buena, un toque sport muy acentuado por encima de la Super Meteor, y que personalmente a mí me gusta ese carácter un poquito más malote, por así decirlo, y que con un manejo también muy bueno, ahí tienes la Shotgun. Así que esa es la única moto que ha pasado por el canal, y esa yo creo que es las principales diferencias que la sitúan pues en segmentos, bueno, no en segmentos, sino en gustos bastante diferentes para el público, que ya básicamente la estética ya marca si te gusta más una o te gusta más la otra y hacia dónde te vas a inclinar, y luego lógicamente ya con esa estética ya te puedes hacer un poquito más idea del funcionamiento de una, el funcionamiento de la otra, etcétera. Así que esa sería la comparativa que podría hacer con una moto que ha pasado por el canal, que sería la Rebel 500. Ya ha llegado el momento de probar el faro full LED de esta Royal Enfield Shotgun 650. Y estos son los pequeños pasos, estos pequeños revoluciones silenciosas, esos escalones que va subiendo Royal Enfield, que dices, no ha gastado el mismo, tal. No, son esas pequeñas mejoras que va haciendo que dices, ostras, es que no paran de trabajar. Y este faro, por ejemplo, yo en la Continental GT que pasó por el canal, o en la Super Meteor, yo sí que las noté un poquito faltos de intensidad. No eran faros malos, ni muchísimo menos, pero los notaba faltos de intensidad. ¿Qué pasa? Que yo digo, va, será el mismo, va a funcionar igual. Cuando te pones en marcha, haces la prueba y ves que es un faro que tiene muy buena intensidad en las luces cortas, se ilumina muy bien, con suficiente amplitud, que sí que podía tener un poco más, correcto, pero está muy bien, y que cuando pones las largas hace un pequeño cambio de haz, pero no se apagan las cortas, ni muchísimo menos, ni nada por el estilo. Hace un pequeño cambio y se proyecta la luz larga, que sí tiene la suficiente intensidad, la suficiente profundidad y la suficiente amplitud, lo que hace que sean unas luces, la verdad que ya muy buenas, y que superan, a mi entender, las de la Continental GT y de la Super Meteor. Y dices, es que el faro es el mismo. Pues alguna modificación han hecho, o alguna cosa han hecho, porque o incluso puede ser que este estuviera mejor ajustado. No lo sé, no, ya tanto no te lo sabría decir, porque hace ya muchísimo tiempo que ya no ajusto los faros, porque creo que es algo que deben de venir ajustados de fábrica. Y si tú a lo mejor pesas mucho o pesas poco o cualquier cosa, pues bueno, ya te los puedes ajustar tú un poquito más fino. Pero que no tolero pues esos faros que miran al cielo, o esos faros que van mirando al suelo. Deben de estar ya ajustados más o menos a un peso estándar.
Así que yo creo que estas luces son muy buenas, no son cum laudes excelentes como algunas otras que han pasado, pero que no están nada mal y verdaderamente iluminan por la noche y pueden hacer que puedas viajar tranquilamente por la noche sin ningún tipo de problema. Y llega el momento del acompañante. La verdad que a nivel del acompañante yo me siento comodísimo en mi asiento, espacio más que de sobra, y ahí detrás tiene espacio el acompañante que él nos dirá qué tal funciona. Mejor dicho, ella nos dirá qué tal funciona. Por lo demás, se siente cómoda, es una moto con muchísimos bajos y funciona muy requete bien. La verdad que el embrague es mantequilla y es meter primera y la moto empuja y sin lugar a dudas no notas absolutamente nada de nada, que tienes un poco más de peso, etcétera, etcétera, lo cual se agradece, pues bueno, en ese funcionamiento diario, etcétera, etcétera. Luego, a nivel de suspensiones, a nivel de agilidad, yo no, todo igual. Quizás si tu acompañante pesa un poquito más, pues bueno, ajustar la precarga, que es fácil, etcétera, etcétera, para bueno, tenerla todo perfecto, pero viene siendo algo rutinario y algo normal que pasan prácticamente en todas las motos del mercado. Así que nada más que decir. Lo importante, como siempre, la opinión del acompañante de cómo va ahí detrás. Hola a todos, soy la acompañante caballero motorista en esta prueba de la Royal Enfield Shotgun 650. Bien, este tipo de motos, como ya sabéis, son motos bajitas que se puede subir y bajar perfectamente sin ninguna dificultad, yo creo que prácticamente para todas las estaturas. Vas en una posición cómoda, el asiento es estrecho, la verdad, es como alargado y estrecho, ¿vale? Así que yo que sé, 1 centímetro a cada lado no le vendría mal, porque al final, pues notas, ¿no? Cuando llevas un ratito, pues ya notas las costuras de los lados, pero aún así yo creo que es cómodo, ¿vale? No es especialmente blando ni mullido, pero es cómodo. No sé si lo he dicho ya, vas a la misma altura que el conductor. Tiene unas agarraderas laterales, hay unos hierros que bien, llegas perfectamente a ellos y son útiles y van bien. Y por tanto, bueno, pues yo creo que este tipo de motos para ir con el acompañante es muy válida. Ya ha llegado el momento de responder a todas las preguntas que me habéis hecho tanto por redes sociales como por la pestaña Comunidad de YouTube. Así que vamos ahí. Kike Bay pregunta que ha leído que pesa 240 kilos en orden de marcha. Aunque sea bajita, creo que se sentirá pesada en parado. Pues ese peso en parado sí que se siente, sobre todo si estás bajo de ella y la tienes que empujar pues con el manillar, sobre todo hacia atrás, apoyando el cuerpo en el manillar y en la parte trasera. Ahí es cuando se nota un poquito el peso, pero es que por lo demás no se nota ni cuando la pones sobre el caballete central. O sea, que creo que es muy bajito, está todo muy centrado, entonces también es todo chapa, todo es metal, y bueno, ahí están las cosas, ¿no? Pero creo que luego dinámicamente a la hora de moverte, exceptuando si quieres practicar una conducción muy deportiva, que puedes llegar un poquito a notar las inercias, esas cosas, creo que no se nota y está todo bien, está todo muy bien. Aparte, el carácter de la moto, por así decirlo, tampoco invita mucho a ese tipo de conducción. Y en parado, sobre ella, tirando de piernas, la verdad que no se nota mucho. Javier Palmero pregunta que cuál me parece más cómoda para tramos diarios de la Royal Enfield 650. La más cómoda me parece sin duda la Shotgun, luego la Interceptor, luego ahí yo creo que las empataría por posiciones de conducción extremas, tanto por un lado como por el otro. Extremas, entre comillas, la Super Meteor y la Continental GT, siendo cómodas, pero entenderme. Marcos Lozano Gómez dice que maravillosa, única por precio, simplemente lo más de lo más. Sin lugar a dudas, es una moto muy particular, con una estética que gusta, más o menos, y que tiene un precio y unas calidades que la hacen, lo que tú dices, lo más de lo más. Aure Pérez pregunta, buenas, ¿con cuál te quedas? ¿Con esta o con la Super Meteor 650? Yo soy grandote y esta la veo pequeña.
Pues no es que sea más pequeña que la Super Meteor, lo único que cambia es mucho la posición. A mí, por posición mucho más neutra, me quedo con la Shotgun. La posición de la Super Meteor, con las piernas tan tiradas para adelante, a pesar de que le coges el punto y mola, pero a mí personalmente, que soy de posición más naked, más trail, esta posición más neutra me gusta más y por tanto me quedaría con esta antes que la Super Meteor. Aparte de que pienso que la Super Meteor, si no le pones el asiento cómodo, el asiento turístico, el acompañante no va a ver nada cómodo, y creo que con esta Shotgun el acompañante ya va cómodo con este pequeño asiento, así que creo que ahí está el tema. Por eso yo me inclino más por la Shotgun. Kenki le pregunta que es muy bonita esta moto, ¿qué tal la parte de ciclo? Vibraciones, ¿qué tal para viajes por carreteras secundarias? Peso, ¿qué tal se maneja en parado? Gracias y sigue así, crack. Gracias a vosotros siempre. La parte de ciclo yo la veo muy buena. El chasis, verdaderamente estos de gente de Harris Performance sabe hacerlos, y en líneas generales está muy compensada. Me parece bien. Vibraciones, está exenta de vibraciones, no tiene vibraciones molestas ni nada por el estilo. A lo mejor si te pones a buscar alguna encuentras, ¿no? Pero yo no he notado nada, me he sentido siempre muy cómodo y sin vibraciones. ¿Qué tal para viajes por carreteras secundarias? Buah, perfecta, te lo vas a pasar en grande. Esta moto con el empuje a medio bajo régimen, el funcionamiento, etcétera, te lo vas a pasar muy bien. El peso, ya lo he dicho, 240 kilos, que solo lo notas en parado. Dinámicamente, a no ser que busques algo para lo cual no está pensada ese ritmo de conducción la moto, sí que puedes llegar a notar algo. Por lo demás, la moto se maneja muy bien y es muy agradecida, y más en carreteras secundarias, lo vas a disfrutar muchísimo. ¿Y qué tal se maneja en parado? En parado, pues hombre, a no ser que no tengas mucha maña, la moto se maneja bien en parado, sí que la puedes notar un poco pesada, sobre todo, como ya lo he dicho, si estás arriba, estás bajo de la moto. Si estás arriba, pues no se notan apenas. Francis Roldán pregunta que es guapísima, la verdad. Le gustaría saber qué tal cómodo es para el acompañante para una ruta, por ejemplo, de 1 hora, y para el piloto en una ruta de todo el día. Un saludo y disfrútala. Pues bueno, para una ruta más larga, etcétera, te remito al apartado del acompañante, pero yo ya te digo que 1 hora sobradísimo, seguro. Y para el piloto, una ruta de un día y de 2 y de 3, yo he ido comodísimo en ella, la verdad. En una posición muy buena. Así que me ha parecido una moto de verdad muy cómoda. Daniel Viladev pregunta, dice, ¿se siente mucho más ágil que la Super Meteor? ¿Con cuál te quedarías? Me parece una moto preciosa. Pues sí que se nota, no mucho, sino un punto o 2 puntos más ágil que la Super Meteor. Sobre todo yo creo que la posición también acompaña, el manillar, etcétera. Y luego, pues bueno, esas modificaciones que hay, pues tanto en la rueda delantera, más estrechita, etcétera, sí que ayudan a sentirla más ágil. Así que, sin lugar a dudas, sí que es más ágil que la Super Meteor. 1 puntito, 2 puntitos. Y luego, ¿con cuál me quedaría? Ya lo he dicho, me quedo con esta Shotgun. Esta Shotgun me parece estéticamente preciosa, con muchísimas posibilidades, sin duda, y que a nivel dinámico y a nivel sobre todo de postura, me hace mucho más esta postura, ergonómicamente hablando, que de la Super Meteor. Lucky Devil GS pregunta, con muchas ganas de ver la prueba, le encanta esta moto. ¿Es cómoda para viajar? Sí que lo es. Me ha parecido una moto comodísima, una posición, la verdad, que es tan neutra, que se va tan bien, y el asiento es que tiene, para mi gusto, tiene la dureza justa y necesaria para no cansar. O sea, es que está el mullido me parece perfecta. O sea, es que creo que ergonómicamente es una de las motos en las cuales yo me he sentido más cómodo. Recordaros, mido 1,83 m, peso 65 kilos, así que yo me he sentido muy cómodo. Alana 921 pregunta, ¿qué tan práctico es desmontar el asiento del pasajero? ¿Cómo le va al pasajero en el mismo? Es práctico, o sea, no es quitar y poner, como así decirlo. Hay que desmontar
4 tornillos, pero yo creo que con práctica lo tienes hecho. ¿Y cómo le va el pasajero en el mismo? Te remito a su apartado, pero yo ya te digo que va algo, por no decir más cómodo que la Super Meteor. Santiago Valenzuela 7944 dice que esta o la Leoncino 500. Ahí sí que es a gusto. La Leoncino 500 es una Scrambler, esta es más cruiser, por así decirlo. Entonces ahí va a gustos. Yo creo que la Leoncino 500 le hace falta una actualización y por tanto, por novedad, me quedaría con esta. José Vidal 2236 pregunta: autonomía, capacidad de carga, ¿cómo la ves para viajes largos? Autonomía a un ritmo interesante, yo creo que 200 kilómetros, poco más o menos. Capacidad de carga, bien, tiene esto de metal, puedes poner una bolsa sobre imanes en el depósito, tienes sitio para poner alforjas, tienes sitio para poner bolsa en el asiento trasero, quitando el asiento trasero tienes el transportín, o sea que en ese aspecto, bien. ¿Cómo la veo para viajes largos? A mí la veo perfecta. El único problema que puedes llegar a tener es tu capacidad de resistencia al viento, al azote del viento en autovía y autopistas a 120. Pero yo sí, la veo una moto muy apta para viajes largos. Super H 123 VJ pregunta: ¿qué tal va comparada con la Rebel 500? ¿Cuál merece más la pena? Lo de merecer la pena va a gustos. Comparada con la Rebel 500, pues ya lo he dicho en el apartado en comparación con, que es la moto que pasó por el canal, la Rebel 500. La Rebel 500 es una estética más moderna, es un puntito más deportiva, por no decir un puntito o 2 o 3 incluso, pero no sé, a mí personalmente el tamaño, las proporciones de esta Super Meteor me gustan más y la estética me parece más acorde que el de la Rebel 500. A mí la estética de la Rebel 500 es que no me acaba de gustar al 200%. Entonces, bueno, me quedaría yo creo que con esta. También yo creo que Honda con la Rebel 500 le tiene que dar ya una vuelta de tuerca, ya está un poquito demasiado vista, por así decir. Medina DC2NK dice que no ha tenido la suerte de probar sus hermanas, pero sí que ha estado sentado en las dos, gustándole más la Super Meteor. Espero que la Shotgun sea aún mejor, porque en realidad es una Super Meteor con manillar más bajo y extremidades un poco retrasadas, y con el extra del negro en el motor y los escapes. ¿Merecería pena los 7500 o directamente voy a por la Z750 RS y me olvido de todo lo clásico del mercado? A gustos, sí. Esta a mí me parece más cómoda esta que la Super Meteor, por lo que dices. A mí merecer la pena, yo creo que sí me merecería la pena ese dinero. Evidentemente, la Z650 RS, pues bueno, es una moto diferente. Si te gusta lo clásico, yo lo tendría claro, yo lo tendría súper claro, pero eso va a cada uno, de verdad. Facundo Contesi 1989, si bien son propuestas diferentes, en algún punto podría compararse con la Boy 500 AC o 525 AC. Si es así, ¿cómo ves la comparativa? Pues es que son muy diferentes, son propuestas completamente aparte y bueno, solo tienen 47 caballos y ya está, 2 ruedas y el faro. No, son propuestas muy diferentes a nivel de funcionamiento, a nivel de postura, a nivel de estética, a nivel de todo. Entonces no son motos comparables, que sí, que te puede gustar una más, te puede gustar una menos, pero ya entra de cada uno. Entonces sí que sería, pues bueno, que probaras una, probaras la otra y pudieras un poquito decidir. Alberto 5277, inevitable comparación con la Super Meteor. Pregunta: ¿todas las versiones de 650 tienen el mismo consumo? Y sobre todo, ¿cuál es la que a tu parecer es más cómoda? Y gracias por tu trabajo. Pues más o menos sí que tienen el mismo consumo. Yo creo que han ido afinándolo más y han ido, pues eso, bajándolo un poquito también. Pero sí, más o menos todas tienen el mismo consumo, sobre todo
Si, pues eso, vas a un ritmito más alegre, pues sí, están por encima de los 4,5. Pero bueno, si vas un poquito más tranquilo, más relajado, cualquier cosa, los 5 litros y algo es fácil. Y si ya vas más, pues sí, puedes llegar a los 6. Y sobre todo, ¿cuál es la que a mi parecer es la más cómoda? Pues yo te diría que la Shotgun es más cómoda, sobre todo por suspensiones. Me parecen las suspensiones muchísimo mejores en calidad y en todo. Me quedaría primero con la Shotgun, luego con la Interceptor, que también es muy cómoda, pero yo creo que la Interceptor peca de peores suspensiones que esta Shotgun. Luego la Continental GT, por esa postura de semimanillares, etcétera. Y luego, y empatada con la Continental GT, con la Super Meteor, por esa postura más custom, más de cruiser, con las piernas hacia adelante, etcétera. Por eso, más que nada. Semano pregunta, dice que le gustaría saber qué tal se va en ella para personas que medimos más de 1,80 m. Yo mido 1,83 m y he ido perfecto. De Raúl 2343 pregunta, hola, Shotgun o Super Meteor, ¿cuál es más cómoda? ¿Cuál cansa menos? ¿Cuál tiene mejor ergonomía? Diferencia fundamental entre una y otra. Gracias. Pues he ido hablando sobre todo eso. A mí, pues tienes un viaje con la Super Meteor a Cuenca, en el cual, pues bueno, todo eso lo hablo. La Shotgun me parece una moto muy cómoda por una posición muy neutra. Por lo tanto, para mí tiene mejor ergonomía. Y las diferencias fundamentales entre una y otra las has ido viendo a lo largo del vídeo. O sea, este vídeo más o menos he ido hablando eso y he ido intercalándolo, y en el apartado principal de detalles hago un poquito un análisis rápido sobre el papel, sobre cuáles son las diferencias. Felipe Gómez 9467 pregunta, entre la Continental GT y la Shotgun, ¿cuál prefieres? ¿Ventajas de la Continental y la Shotgun? ¿O son tan parecidas como la Interceptor? Gracias, amigo, tu arduo trabajo. Saludo desde Colombia. Pues son diferentes, y entre la Continental GT y la Shotgun me quedo con la Shotgun. Ventajas de la Continental y la Shotgun. Pues tienes un vídeo sobre la Continental, pero yo creo que las suspensiones de la Shotgun son mejores que la Continental, sin lugar a dudas. Y no son para nada parecidas, tienen chasis diferentes, suspensiones diferentes, etcétera. Lo único que conservan es un motor, que sí que es el mismo. Vespa GTS dice que ¿cuál es la ventaja de una custom tan pesada frente a otras más ligeras como la Eliminator y la CLC? Pues yo creo que la principal ventaja está en ese carácter del motor tan fino, en esa estética, y que esos pesos están muy centrados, muy bien colocados, muy abajo, y que hacen que en cierto modo desaparezcan. Y además, a mí por lo menos me gusta mucho que todo lo que toque que sea metálico. Así que yo creo que ahí pueden estar las ventajas. A nivel dinámico, pues bueno, a eso es a cada uno. Yo creo que el carácter y el dinamismo de esta moto están muy bien, y que tampoco hay que echarle en cara ese peso de 240 que son, pero creo que dinámicamente, a no ser que busques un extremo, no se aprecia demasiado. Robert Farrus 7156 pregunta que le gustaría saber si es un motor que se calienta mucho yendo por ciudad, sobre todo cuando vas mucho tiempo por zonas de tráfico intenso, semáforos, etc. Pues la verdad que es un motor que no se calienta mucho. Bueno, sí que se calienta, pero ese calor que emite no es sofocante, no es agobiante. En una ciudad de Valencia, como que en pleno mes de febrero hemos alcanzado 20 grados, no ha sido para nada sofocante, ni ha quemado ni nada. Javier Botonero 1404 dice que le gustaría saber que le diera mi punto de vista con respecto a su hermana, la Super Meteor, y cuál de las dos es más cómoda para viajar, la diferencia de ambas en carreteras secundarias y curvas ratoneras en cuanto a comportamiento y sensaciones. Gracias por mis vídeos, que son auténticos documentales moteros. Saludos desde el sur de Écija, Sevilla. Pues un saludo para Écija. Y bueno, tienes ahí muchos vídeos de la Super Meteor. He hecho viaje, ahí estuve en la presentación, hice una prueba como la que he hecho a esta Shotgun, y en esa Shotgun he ido hablando mucho de las diferencias entre una y otra. Para mí, para viajar, y lo vuelvo a decir, me quedo con la Shotgun. Yo creo que ergonómicamente la supera a la Super Meteor. Lo que pasa es que cada uno
es cada uno y deberías de probar la posición de la Super Meteor, que a lo mejor a ti te ajusta muchísimo y te resulta mucho más cómoda. Pero para mí la Shotgun es más cómoda, y luego en carreteras secundarias, en curvas ratoneras, yo creo que está hasta un punto por encima de la Super Meteor, sin lugar a dudas. Y nada, muchísimas gracias y espero, sé que he condensado la pregunta, pero es que esta pregunta es el vídeo entero, por así decir. Don Pablo y sus ruedas 5419 pregunta: ¿que han mantenido la suspensión trasera de la Super Meteor o la han mejorado? Pues es un poquito más cortita. No es que la hayan mejorado. Si te parecía mala o te parecía seca la otra, pues esta pues es del estilo. Es del estilo. No la han mejorado excesivamente. Quizás si el peso, cuanto más peso estás, hay que ajustar la precarga, etcétera, etcétera, y ese tipo de cosas para que funcionen bien. Pero bueno, estas motos pues pecan a veces de eso, de poco recorrido en la suspensión trasera, y que pues bueno, si vas fuerte o los baches son importantes, pues lo note más tu espalda de lo que a lo mejor te gustaría. Alfredo García González 6399 pregunta que hola desde Colombia, que tiene una Interceptor y quisiera saber si se siente mucho el mayor peso de la Shotgun sobre ruta. Debería ser más lenta. Gracias. Yo creo que sí, bueno, el peso sí que es más lenta, no por el peso, sino porque son motos diferentes y la Interceptor es, pues bueno, es más manejable, es más ágil y es diferente el concepto. Pero yo lo digo, las suspensiones, sobre todo la delantera de esta Shotgun, es mucho mejor que las suspensiones de la Interceptor, que verdaderamente son mejorables. Puntillo Amarillos pregunta, que tiene una cuestión que le intriga. Tuve una Interceptor la cual a nivel de motor me gustó mucho, no en postura y reparto de peso. Le llama la atención el peso de esta Shotgun y no entiende la diferencia de peso de una a la otra que tuvo. Tanto se nota el chasis más gordo porque el motor es el mismo. Pues aparte de que el chasis es más gordo, toda esta moto lleva más metal, lleva más chapa, lleva más cosas, y hace que pues ese peso vaya siendo incrementándose. Porque el peso, bajar peso es lo que vale mucho dinero. Piezas exóticas, materiales exóticos, que mantengan la misma capacidad torsional, rigidez, etcétera, etcétera. Todo eso va valiendo dinero, pero el peso va bajando. Entonces, a nivel dinámico, pues de entre la una y la otra, pues sí que se llega a notar. Pero yo creo que a un nivel normal de funcionamiento, sin buscar el extremo tal cual, esta Shotgun funciona muy muy bien. Duque dice que en el apartado de las vibraciones, estas se transmiten a los espejos y a los reposapiés. Muchas gracias por el trabajo que haces. Gracias a vosotros. Y no se transmiten ni a los espejos ni a los reposapiés. Giscardi pregunta de saludos desde México: ojalá puedas probar a una velocidad de crucero de 120 km por hora y ver qué tal se bien responde al exigirla un poco más en un rebase. Esa máquina me gusta, no soy de velocidad, pero acostumbro a hacer esta maniobra con esa velocidad de crucero. Normalmente manejo una Ovestone 650 y sin problema para carretera o autopista con o sin pasajero. Un abrazo. Pues lo puedes hacer sin ningún problema. Lo que pasa es que aquí en España solo se puede ir a 120 km por hora como velocidad máxima en autovía y autopista. Mr. Juan Bernal pregunta: ¿la diferencia es con la Super Meteor o son solo estéticas? ¿O hay diferencias con la conducción y la comunidad del acompañante? Gracias. Pues tu pregunta la responde todo este vídeo. Sí que hay diferencias en conducción y en comodidad de la acompañante. Gamusinos Motocicle 3447 dice: los baches se sufren directamente en la espalda, la amortiguación trasera es muy dura, su duda es la comunidad. La moto es cómoda, sí, la suspensión trasera absorbe, sí, pero dependiendo del bache y la velocidad que lo tomes, tu espalda sí que lo va a notar. Y si eres una persona pues más corpulenta, yo peso 75 kilos, pues si eres una persona más corpulenta o cualquier cosa, acostúmbrate a regular la precarga para que el trabajo de la suspensión sea el correcto y no te llegue a transmitir mucho, que se transforme en una en una moto muy seca a la hora de funcionar. Coleman
2171 pregunta si el asiento del acompañante además es cómodo y la amortiguación de la moto es buena. El asiento del acompañante, por los comentarios, creo que es bueno, es más que bueno, y la suspensión trasera es aceptable. Tampoco es top, pero es más que aceptable, funciona muy bien y ya he hablado bastante de ella, pues bueno, pues por recorridos y todo ese tipo de cosas, pues puede resultar un poquito seca si te excedes con la velocidad a la hora de pasar un bache. Y estas han sido todas las preguntas que me habéis hecho tanto en las pestañas comunidad de YouTube como en las redes sociales. Como siempre, agradeceros un montón todas ellas. Me da igual que alarguen el vídeo, pienso responderlas todas porque todas son importantes y además enriquecéis un montón la prueba. Así que vamos a seguir con ella. Ya ha llegado el momento de la ciudad, ha llegado el momento de moverse en parado y aquí sí que se pueden notar un poquito los kilos, sobre todo si estás fuera de la moto, si te has bajado de ella y tienes que empujar. Ahí sí que se notan un poquito los kilos. Luego cuando estás encima de ella y tienes que remar un poco con las piernas y eso, como es relativamente bajita, por lo menos para mi estatura, se maneja muy bien y se apenas esfuerzo. Además, como decía, se notan que los pesos están centrados y sin ningún tipo de problema. Así que perfecta en ese aspecto. Y ya tocas de moverte despacito en la ciudad, etcétera, etcétera. La verdad que la moto es dulzura absoluta. El motor es un reloj. El embrague es pura mantequilla. El cambio de marchas es suave. Y es meter primera, soltar el embrague un poquito despacito, casi no hace falta ni abrir gas y la moto empezará a moverse con suavidad, con finura. El radio de giros bastante bueno, tenemos una horquilla invertida con un diámetro considerable, pero bueno, bien, tienes suficiente diámetro de giro, la moto es bastante larga, pero bueno, se maneja bastante bien y te permite moverte entre los coches, hacer la maniobra en el garaje para salir, etcétera, etcétera, muy fácil. Además, como tienes tanto empuje a bajo régimen, puedes ir en primera, llegar a la rampa del garaje, abrir gas suavemente y la moto te va a subir la rampa sin ningún tipo de problema. O sea que eso es muy agradecido, incluso en segunda, sin ningún tipo de problema. Luego moverte en la ciudad es fantástico, es muy bonito, es muy suave, es muy fino, es muy agradecido. La verdad que en ese aspecto, genial. Luego, el calor que puede desprender el motor, a mí me sorprende. Lo digo, y siempre que pruebo esta moto y este motor, me sigue sorprendiendo. No desprende apenas calor. O sea, estamos en semáforo, parada, tal cual, y no desprende calor. Y eso es algo, pues, yo agradezco. Ese calorcito agradable, tal cual, que dices, ostras, qué calorcito más bueno hace ahora que hace frío, y dices, ostras, qué agradable es, pero luego dices, ostras, en verano esto me va a chicharrar. En esta moto no se nota, o sea, me encanta en ese aspecto, me encanta eso que está refrigerado por aire y todo brama, ¿no? Todo sale, así que se agradece. Yo agradezco ese poquito calor, por no decir apenas nada, que transmite. La moto es ágil, lo suficientemente ágil para moverte entre los coches, se maneja muy bien, como decía, con muchos bajos, muchos medios, y te permite acelerar ese golpe de gas lo suficientemente rápido, suficientemente bueno para alejar el tráfico pesado, el tráfico lento de la ciudad en una gran vía sin ningún tipo de problema. Luego sale lo suficientemente rápido en un semáforo, no hay ningún problema. O sea, todo eso, perfecto. El gas se dosifica muy bien. O sea, la respuesta del motor es perfecta. Despacito, la verdad que es una gozada de motor moverte despacito. Y siempre el golpe de gas, siempre muy bueno y muy solícito, como decía. Así que la moto va genial. Moto, me encanta cómo funciona en la ciudad. Además, el ABS solo entra cuando tiene que entrar, como debe de ser. Y lo único que sí, pero bueno, es el concepto, tampoco es así. La moto es bajita, el recorrido de suspensiones no es muy grande, entonces si pilles algún reductor un poco emocionado de velocidad, pues quizás tus riñones lo noten un poquito más de la cuenta. No es que sea seco, que te pegue la sacudida, pero sí que lo vas a notar. Así que
bueno, en líneas generales creo que Royal Enfield lo ha vuelto a hacer, ha vuelto a dar ese pequeño pasito que hace cada modelo y van mejorando paso a paso, se está estableciendo en el mercado, yo creo que ya está perfectamente establecida, tienen modelos muy buenos, tienen modelos muy bonitos, tienen una estética que gusta, te puede gustar más o te puede gustar menos, pero gusta, no es de las que no me gusta nada y lo saben hacer. Y están haciendo modelos cada vez mejor, los van afinando, lo van haciendo todo. Es una revolución muy silenciosa, son pequeños pasitos que van dando. Yo creo que esta shotgun es otro pasito muy bien dado. Así que chapo por Royal Enfield. Solo sí que les voy a decir que por favor mejoren un poco los frenos delanteros, porque en este modelo, aunque yo creo que es cosa de mi unidad, yo he notado que tenía que apretar un poquito demasiado de la cuenta. La maneta delantera la he notado muy esponjosa para el sistema, ¿sabes? Me ha parecido demasiado esponjosa para la bomba, para el disco, etcétera, etcétera. Yo creo que era un poquito demasiado esponjoso y me faltaba un poquito más de tacto. Pero bueno, yo creo que era mi unidad, pero yo creo que, bueno, me tengo que decir. Por lo demás, genial moto y bueno, vamos ya a concluir. Y llega el momento de sacar las conclusiones de esta Royal Enfield Shotgun 650. Pues bueno, como habéis visto a lo largo de la prueba, hemos hecho muchas comparativas y muchas comparaciones con la Super Meteor, que es, por así decirlo, su hermana, ya que comparte muchos elementos, pero también tiene muchas diferencias. Para mí, creo que Royal Enfield lo ha vuelto a hacer. Ha vuelto a darle una vuelta de tuerca a lo que ella hace, ha vuelto a subir otro escalón, lo cual ya estamos acostumbrados porque lógicamente ya hemos probado muchos modelos de Royal Enfield y hemos ido viendo cómo ha ido evolucionando desde las primeras Classic 500, Bullet 500 que pasaron por el canal al primer gran paso que fue la Himalayan. Luego ya hemos ido viendo cómo han ido llegando los bicilíndricos, los 650, la Super Meteor, los 350, tanto en Meteor como en Classic. Luego, pues bueno, la nueva vuelta de tuerca que creo que han hecho en los nuevos modelos Classic y GT, porque hay algo que le hacen a este motor, que es esas evoluciones silenciosas a la que yo creo que Royal Enfield nos va a tener que ya acostumbrar, ya estamos acostumbrados a ello. Y ahora ha sacado esta, la Shotgun, que es un poquito la hermana mala de la Super Meteor. La Super Meteor es más tranquila, con una chispa deportiva que han sabido sacársela aquí a la Shotgun, la cual es, pues sí, relativamente deportiva, sin pasarse, lógicamente, dentro del concepto, con una posición de conducción más neutra, cómoda. De ahí por lo menos me resulta una moto cómoda y que te permite muchas cosas, aparte de esa personalización, esa customización que dice la marca, para poder hacer todo lo que tú quieras. Lógicamente aquí en España tenemos el impedimento de la ITV, que muchas cosas que si las homologas, las dejas de homologar o dejas de hacer, que son cosas que, bueno, hay que vivir y convivir con ello. Pero a pesar de eso, creo que es una moto extraordinaria. Royal Enfield pues lo ha vuelto a hacer. Son motos que enganchan, que yo recomiendo que probéis porque son motos con un carácter muy especial y que cuando las pruebas vengas del campo, vengas de lo más racing, vengas de donde vengas, les coges el punto y te acaban gustando y acabas diciendo, ostras, la tendría en el garaje. ¿Por qué? Porque engancha, tiene una manera, un funcionar muy particular, pero además muy fino, muy agradable y, como ellos dicen, muy puro. Y esa pureza engancha mucho. Así que, en líneas generales, me parece como un producto muy redondo que va a dar mucho que hablar. Es una Royal Enfield que mucha gente sí que se compraría, sin lugar a dudas, porque no deja de ser a lo mejor una custom, pues bueno, ese tipo de motos que mucha gente no le gustan por su posición de conducción, con los pies más adelantados, etcétera, etcétera. Esta no es, la posición es muy neutra y casi de naked,
por no decir de naked, y que con un comportamiento muy vivo. Lógicamente no es una moto deportiva, porque Royal Enfield no ha hecho hasta ahora una moto deportiva. El motor tampoco tiene un carácter deportivo, pero sí que tiene un carácter muy sport y que verdaderamente gusta. Así que sí, Royal Enfield lo ha vuelto a hacer. A mi entender ha hecho un producto muy bueno, muy bueno. Y nada más que decir, Royal Enfield ha sabido coger la buena base que tenía de la Super Meteor, hacer unos pequeños cambios para hacer un modelo completamente nuevo con un carácter completamente diferente, y que nada más, simplemente ha sido un placer probarla, tenerla durante todo este tiempo, y que agradecer a todos vosotros, mis damas y mis caballeros, porque de verdad, sin vuestro apoyo, sin vuestro empuje, nada de esto sería posible. Así que como siempre, muchísimas gracias por estar al otro lado y nos vemos.